Get your fucking hands up. Muy buenas, Pedro. Hola amigo, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que te conocerá todo el mundo, pero cuéntanos, para el que no te conozca, ¿quién es Pedro Carrera Bastos? Bueno, a la formación y también me dedico un poco a la investigación. Estoy asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lund, donde estoy colaborando en algunos proyectos de investigación y colaboro también con algunos otros grupos de investigación en algunos temas. Uno de ellos, que es al día de hoy quizás el que más me apasiona, es el rol del estilo de vida en el riesgo de enfermedades degenerativas crónicas, teniendo la inflamación como el mediador. Exacto, pues a eso venimos a hablar, de inflamación. Y para que nos cuentes un poquito qué es este efecto, pues empecemos por ahí. ¿Qué es la inflamación? Bueno, la inflamación en realidad no es algo negativo, es un proceso fisiológico fundamental que nuestro cuerpo utiliza para poder protegernos de varias agresiones, como sean agentes infecciosos, toxinas y otras, y al mismo tiempo para que el proceso de regeneración de tejidos después de una lesión pueda ocurrir y que podemos regresar a un estado de homeostasia. Entonces, esto significa que la inflamación es un mecanismo fisiológico fundamental para la supervivencia y que se ha conservado evolutivamente y que se caracteriza por la activación de varias células del sistema inmune y también de otras con este objetivo que he comentado anteriormente, que es la protección frente a varias agresiones, siendo los agentes infecciosos como virus y bacterias quizás los más conocidos, pero también tiene este otro objetivo de contribuir para el proceso de reparación de tejidos después de una lesión. Y cuéntanos, ¿serían todo el tipo de inflamaciones iguales? No, podemos tener inflamación aguda, que es la respuesta fisiológica normal, y esta inflamación aguda debería, después de que estos objetivos que he comentado hayan sido logrados, extinguirse. Y a eso se llama resolución de la inflamación. Sin embargo, podemos tener una respuesta inflamatoria que no alcanza la resolución y que puede ser o exacerbada o crónica. Entonces podemos tener una inflamación aguda fisiológica, una inflamación aguda patológica, como ocurre, por ejemplo, en algunos pacientes con COVID-19 que tienen una respuesta inflamatoria que es patológica y que puede contribuir para la muerte en estos pacientes, para un fallo multiórgano y muerte. Y además de esto podemos tener la inflamación crónica, que puede ser de alto grado y puede ser de bajo grado. La inflamación crónica de alto grado es lo que encontramos, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. La inflamación crónica sistémica de bajo grado es un tipo de inflamación que no produce señales y síntomas y que por ello también se llama de subclínica, y que al no producir estos señales y síntomas hace con que ni la persona ni el médico o otro profesional sanitario se dé cuenta de que esto está ocurriendo. Y a largo plazo, si nada es hecho y esto es persistente, vamos a poder tener un aumento del riesgo de varias enfermedades degenerativas crónicas, desde enfermedades cardiovasculares hasta enfermedades neurodegenerativas, pasando también por el cáncer y por la osteoporosis, entre otras enfermedades. ¿Y qué factores puede hacer que no se resuelva la inflamación? Bueno, en primer lugar, si tenemos una deficiente ingesta de ácidos grasos que permitan que podamos tener
la producción de las moléculas que inducen la resolución de la inflamación. Estoy hablando de ácidos grasos poliinsaturados, puesto que las moléculas que inducen la resolución de la inflamación derivan del ácido araquidónico de la familia omega 6, se llaman lipoxinas, y las moléculas que también inducen resolución de la inflamación y que actúan en conjunto con estas lipoxinas derivadas del ácido araquidónico son moléculas como resolvinas y protectinas, entre otras, que derivan de los ácidos grasos de la familia omega 3, EPA, DPA y DHA, el ácido eicosapentanoico, el ácido docosapentanoico y el ácido docosahexanoico y el docopentanoico. Entonces tenemos a estos tres ácidos grasos de la familia omega 3, el EPA, el DPA y el DHA, como ácidos grasos que dan origen a varias moléculas que después actúan en conjunto con las lipoxinas derivadas del ácido araquidónico en la resolución de la inflamación, que es un fenómeno que es activo y no pasivo. Durante mucho tiempo se pensó que la resolución de la inflamación era algo que ocurría de forma pasiva. Simplemente las células involucradas entraban en apoptosis y las varias moléculas eran catabolizadas. Pero hoy se sabe que para que eso ocurra necesitamos de tener un proceso activo ocurriendo, y ese proceso es un proceso mediado por todas estas moléculas que he comentado, y se están descubriendo varias otras derivadas de estos ácidos grasos y que se sabe hoy que contribuyen para que esto, que es la resolución de la inflamación, pueda ocurrir. Entonces, este es un factor. Otro factor es la exposición a varios factores exógenos, pero también endógenos, que podremos hablar más adelante, que activan de forma crónica a varias rutas en células del sistema inmune, haciendo con que tengamos entonces una respuesta que es persistente y que en este caso lleva a la inflamación crónica de bajo grado. Y en relación a esto, y esto se ve mucho ahora en redes sociales y por medios de comunicación, se está hablando mucho de la inflamación sistémica de bajo grado. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? En este caso hablamos de una activación persistente, crónica, por ello se llama inflamación crónica, pero que no lleva a que estas células tengan una respuesta exuberante de alto grado, como vemos, por ejemplo, en una infección o en un trauma, una lesión, que induce una respuesta que es bastante intensa. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos entonces una respuesta fisiológica que es necesaria, la inflamación aguda que hemos comentado. Aquí estamos hablando de un proceso que es subclínico y en que células del sistema inmune son activadas, como lo son cuando hay un trauma o una infección, por ejemplo, pero hablamos de estímulos mucho más tenues, mucho más atenuados. Como sabes, no soy español, entonces a veces me faltan vocabulario, perdonad por ello, pero son factores que hacen con que la activación sea muy moderada, pero aún así, al ser crónica, hace con que a largo plazo podamos tener varias alteraciones fisiopatológicas que podrán contribuir, como he comentado al inicio, para varias enfermedades. Tu portuñol es mejor que mi portugués. Nada, tranquilo, que se entiende todo perfectamente, y si no hay alguna cosa que se entienda ya la apoyaremos. ¿Qué biomarcadores podríamos medir para saber que se tiene inflamación crónica?
Bueno, el marcador que más se utiliza es la proteína C reactiva, ultrasensible. ¿Qué significa ultrasensible? Significa que el método utilizado es un método que consigue detectar valores muy pequeños de esta proteína en la sangre. Normalmente se mide en el suero. Entonces necesitamos de métodos ultrasensibles para poder calcular valores, medir valores muy bajos. Si utilizamos métodos que no son ultrasensibles, no conseguimos medir valores muy bajos. Entonces conseguimos saber si la persona tiene inflamación que es aguda, pero no podemos saber si tiene inflamación que es de bajo grado y que normalmente la de bajo grado es crónica. Para ello necesitamos entonces de estos métodos que permiten calcular o medir, mejor dicho, valores más bajos. ¿Por qué? Porque sabemos que valores por encima de 10 miligramos por litro indican inflamación aguda, pero valores hasta 10 miligramos por litro ya son valores que no son considerados ideales y que ya se asocian en varios estudios epidemiológicos a un aumento del riesgo de algunas enfermedades y que indican inflamación que es de bajo grado. Entonces, lo ideal es que el valor de proteína C reactiva sea inferior a 1 miligramo por litro. Pero si no tenemos métodos ultrasensibles siendo utilizados para medir a la proteína C reactiva, no vamos a saber qué valor exacto la persona tiene. Podemos decir, bueno, tiene un valor por debajo de 5 miligramos por litro y eso te dice que no tiene inflamación aguda. Sin embargo, a 5 miligramos por litro, incluso 3 miligramos por litro, ya indica inflamación de bajo grado. Entonces es muy importante esta cuestión del método ultrasensible. Pero este marcador es el más utilizado, tiene muchas limitaciones, pero es el más utilizado y también el más accesible. Es la proteína C reactiva ultrasensible, que debería estar, como he dicho, inferior a 1 miligramo por litro. Además de esto, tenemos otros marcadores que también podemos utilizar, pero no de forma aislada. Uno de ellos es la ferritina. La ferritina, si aumenta, podrá indicar inflamación. Sin embargo, una ferritina aumentada también puede indicar exceso de hierro. Entonces es muy importante saber si una ferritina aumentada es por exceso de hierro o es por inflamación, y para poder hacer esa diferenciación necesitamos de medir también la proteína C reactiva y necesitamos de medir algunos otros marcadores para evaluar el estado nutricional de hierro, para poder saber cuál es la causa. Pero este es otro marcador que aumenta cuando hay inflamación. Otro marcador que puede aumentar cuando hay inflamación es el fibrinógeno, que es una proteína también de fase aguda, pero que puede estar levemente aumentada y que ya puede indicar inflamación de bajo grado. Por ejemplo, valores de 500 podrán indicar inflamación de bajo grado, a pesar que no son aún considerados valores patológicos. Y lo ideal, de acuerdo con el estudio de Framingham, por ejemplo, es que el fibrinógeno esté por debajo de 300. Este es otro marcador que podríamos también utilizar. Aquí hablamos de coagulación, pero la inflamación es lo que hace con que tengamos la producción de fibrinógeno. Y después existen otros biomarcadores más high-tech, como se dice en inglés, pero que ya no son accesibles, son más caros y también la interpretación es más difícil. Podríamos también utilizar citocinas inflamatorias como interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y quimiosinas y moléculas de adhesión, pero todos esos marcadores ya tienen algunas limitaciones, su utilización, y además ya no son accesibles. Por ello, si yo tuviera que elegir solo uno, proteína C reactiva ultrasensible, y además de eso, evaluar el estilo de vida de la persona. Porque si la persona tiene un estilo de vida que nos indica que podrá tener inflamación, eso para mí es más importante que tener un biomarcador que te indique que efectivamente tienes inflamación, porque si aún no tiene, podrá tenerla más tarde. Entonces, si tienes a alguien que fuma, que tiene un sueño inadecuado, que tiene una dieta inadecuada, que es inactivo, que tiene obesidad, en especial caracterizada por exceso de tejido adiposo visceral, eso me preocupa más identificar
que estar midiendo la proteína C reactiva ultrasensible. Sí, al final son cosas más sencillas que estar mirando biomarcadores, pero siempre apoyan lo que estamos diciendo y es una manera de sustentar nuestra hipótesis. ¿Qué complicaciones de salud están relacionadas con esta inflamación crónica? Bueno, podemos tener a largo plazo, obviamente, un aumento del riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, steatosis hepática no alcohólica, que podrá evolucionar gracias a la inflamación para steatohepatitis y esta para cirrosis y incluso carcinoma hepatocelular, enfermedades cardiovasculares, puesto que la inflamación puede generar resistencia a la insulina y por ende deslipidemia, puede generar un aumento de la presión arterial y puede generar estrés oxidativo, llevando a la oxidación de lipoproteínas como las LDL, por ejemplo, y puede generar, gracias a todo esto, aterosclerosis. Entonces, un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares es algo que ya ha sido observado en varios estudios. Después, además de esto, la inflamación crónica sistémica de bajo grado puede contribuir para sarcopenia, puede contribuir para osteoporosis, pero obviamente hablo a largo plazo. Y también para depresión y para enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Además de esto, la inflamación crónica sistémica de bajo grado está involucrada en varios tipos de cáncer y puede contribuir también para la enfermedad renal crónica y para la osteoartritis. Y además de todo esto, puede reducir el estado nutricional de varios micronutrientes como las vitaminas A, D, E, C y algunas del complejo B y también zinc y hierro. Y además de esto, sabemos que podrá alterar de forma negativa a varios ejes endocrinos, o sea, causar varias alteraciones hormonales y podrá, además de esto, hacer algo que al día de hoy yo creo ser muy relevante, que es llevar a un estado de inmunosenescencia que puede comprometer la respuesta aguda normal fisiológica a varios estímulos, como sea, por ejemplo, una infección o incluso una vacuna. Hoy ya tenemos alguna evidencia de que la inflamación crónica sistémica de bajo grado puede reducir la eficacia de vacunas. Entonces, esto significa que la inflamación crónica sistémica de bajo grado, además de todo lo que he dicho, podrá aumentar el riesgo de infecciones, de complicaciones en el caso de algunas infecciones, como es el caso de infección por SARS-CoV-2, la que desarrolla la COVID-19 y puede disminuir la eficacia de vacunas. Y además de todo esto, aún podrá contribuir también para enfermedades autoinmunes. Entonces, es por ello que tenemos varios estudios epidemiológicos, una vez más, asociando biomarcadores de inflamación a mayor mortalidad. Entonces, la inflamación crónica sistémica de bajo grado es, en mi opinión, algo bastante relevante que deberíamos valorar cada vez más. ¿Puedes explicarnos brevemente la inmunosenescencia? Claro, sabemos que las células de nuestro cuerpo, no solo células del sistema inmune, pero varias células de nuestro cuerpo, cuando sufren daño en su ADN, cuando tienen telómeros disfuncionales, cuando tienen alteraciones epigenéticas y también además de esto cuando sufren estrés oxidativo, entre varias otras alteraciones, ellas pueden desarrollar un fenotipo secretorio asociado a la senescencia. Y esto puede ocurrir en varias células, no solo células del sistema inmune, y es un fenotipo que es caracterizado por una alteración en la proliferación celular y en lo que más nos interesa cuando pensamos en inflamación, por un aumento de la secreción, por ello se llama fenotipo secretorio, de varias moléculas proinflamatorias, como sean citocinas y quimiosinas, entre otras. Entonces, esto significa que este fenotipo inflamatorio asociado a la senescencia puede contribuir para varias enfermedades. Pero algo importante es que este fenotipo también se caracteriza
por una resistencia, vamos a decir así, a varios estímulos. Entonces, cuando hablamos de células del sistema inmune, hablamos de células que cuando son estimuladas por un estímulo, por ejemplo, que viene de un patógeno, sea una bacteria, sea un virus, lleva a que estas células reaccionen y desarrollen una respuesta que se caracteriza por inflamación, pero que una vez más es una respuesta fisiológica, normal, no es algo negativo. La cuestión es que cuando estas células son permanentemente estimuladas y llegan a este fenotipo senescente, y lo que ocurre es que estas células empiezan a no responder a estos estímulos de, por ejemplo, un virus o una bacteria. Entonces, es un poco como utilizando una analogía, como la resistencia a la insulina. Cuando una célula está constantemente siendo estimulada por la insulina, ella desarrolla una resistencia a la insulina funcional. Y eso hace con que cuando realmente es necesario, ella no consiga reaccionar en la presencia incluso de elevadas cantidades de insulina. Y aquí es un poco lo mismo que podemos decir que ocurre en estas células, en especial células del sistema inmune. Ellas están permanentemente estimuladas y por un peligro que no es real, como por ejemplo varias moléculas existentes en el tabaco o adiposinas que son liberadas del tejido adiposo, o algunas sustancias existentes en alimentos como por ejemplo productos finales de la glicación avanzada. Y estos estímulos que no son peligros reales y que inducen un aumento de la respuesta inflamatoria, pero es un aumento muy moderado, pero que es crónico, hacen con que estas células entren entonces en senescencia y dejen de conseguir que tengan suficiente flexibilidad para ahora poder desarrollar una respuesta potente cuando un peligro real ocurre, como es el caso de una infección. Y es por ello que la inmunosenescencia se asocia a mayor riesgo de infecciones, y es por ello que en muchos ancianos vemos que estos tienen mayor riesgo de infecciones y una peor respuesta a varias vacunas. ¿Y cuáles serían los factores de vida que estimulan la inflamación crónica? Tenemos a varios factores que pueden hacer eso. En primer lugar, las propias infecciones crónicas. Existen varias infecciones crónicas que pueden contribuir para esto, pero hablando de algo mucho más controlable y más de nuestro campo, que es la nutrición y también en el estilo de vida. Tenemos el tabaco, tenemos varios contaminantes, tenemos el estrés psicológico, tenemos alteraciones de los ritmos circadianos, en que el trabajo por turnos es quizás el ejemplo más conocido y el más estudiado, y que se asocia a un aumento de varios marcadores inflamatorios y a un aumento del riesgo de varias enfermedades degenerativas crónicas. Además de esto, tenemos un número de horas insuficiente de sueño, tenemos la inactividad física, tenemos la obesidad, en especial la obesidad visceral, y después tenemos varios factores nutricionales o dietéticos, como por ejemplo el exceso de sal, los ácidos grasos trans de origen industrial presentes en varios alimentos procesados, ultraprocesados y también aún en algunas margarinas. Tenemos además de esto los productos finales de la glicación avanzada presentes en fritos, en alimentos asados, o sea, alimentos cocinados en condiciones de baja humedad y elevada temperatura. Y además tenemos aún también los productos finales de la lipooxidación, que también están presentes en este tipo de alimentos como fritos, asados y, por ejemplo, carne y pescado a la brasa. Y estas sustancias pueden ser parcialmente absorbidas y después activar rutas en células del sistema inmune que generan un aumento de la respuesta inflamatoria. Por otro lado, tenemos también alimentos con elevada carga glucémica, como cereales refinados, alimentos con azúcar, que podrían también generar una respuesta inflamatoria de forma indirecta, puesto que, para quien quiere saber más, podrían aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno en células del sistema inmune innato, como son neutrófilos, monocitos, y algunas de esas especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, pueden aumentar la activación de factores de transcripción que van
a aumentar la expresión de genes proinflamatorios en esas células. Por otro lado, tenemos también deficiencias de micronutrientes como deficiencia de magnesio, deficiencia de zinc, de selenio y quizás también de vitamina D. Tenemos el exceso de energía, que es algo que también puede ser proinflamatorio per sí. Y tenemos además de esto las comidas rápidas, que tienen varias de las características que hemos visto. O sea, son hipercalóricas, son también muchas veces hiperlipídicas, contienen ácidos grasos trans de origen industrial, pueden contener también ácidos grasos saturados y algunos de ellos podrán en algunas circunstancias ser proinflamatorios, como el ácido palmítico, por ejemplo. Contienen productos finales de la glicación avanzada, exceso de sal, azúcar, y entonces por todo esto estas comidas pueden, y ya han demostrado que lo son efectivamente, ser proinflamatorias. La forma que este patrón alimentario puede generar inflamación es a través de todo esto que he comentado, pero también de una forma más indirecta y que quizás sea un tema, a pesar de muchas publicaciones, aún algo oscuro, que es una alteración de la permeabilidad intestinal y de la microbiota intestinal. Este es algo que es objeto de muchos estudios, pero al día de hoy buenos estudios en humanos que yo sepa aún no existen, y eso hace con que aún sea un tema relativamente oscuro. Sin embargo, tenemos muchos estudios observacionales, estudios en animales que nos sugieren que es algo importante. Sí, el tema de la microbiota está un poco en pañales, por decirlo de manera vulgar, y tenemos que tener más investigación para esclarecer algo. Y el tema de las familias y la taxonomía y la funcionalidad que tienen esta microbiota aún no se sabe totalmente, y no somos capaces de tener una foto total de la posición en la que están en el intestino y demás. Ahora nos has dicho los factores contraproducentes. Ahora explícanos cuáles serían los factores favorables para reducir esta inflamación o para prevenirla. Bueno, en primer lugar, dejar de fumar. Esa sería la estrategia número 1. Y te doy un ejemplo que he escuchado de un cardiólogo. Lo he visto, lo he escuchado, no, lo he leído. Lo he leído en Twitter hace años. No me acuerdo ahora quién era el cardiólogo. Tengo que intentar encontrarlo para poder decir quién es. Pero he visto algo que para mí simboliza muy bien lo que yo pienso, que es un paciente que va al médico y le dice: estoy muy preocupado puesto que quiero ingerir más omega 3, que es muy importante para mi salud, pero el pescado que estoy ingiriendo no sé si es salvaje o si es de piscifactoría. ¿Qué me aconseja usted? Y el médico le dice: deja de fumar. O sea, tenemos que empezar por lo que es más importante. Después, estos detalles que no es que no tengan importancia, pero son detalles comparativamente a las grandes alteraciones del estilo de vida que son fundamentales en muchos pacientes y que pueden por ello ya tener un efecto muy significativo. Entonces, dejar de fumar en un paciente que fume es algo que es fundamental. Después, para personas que sufran de mucho estrés, y eso es algo característico de nuestra sociedad occidental, esto es algo entonces importante, encontrar estrategias para reducir o gestionar mejor ese estrés psicológico. Existen varias: la meditación, el yoga, el tai chi, el qigong, o aquello que los japoneses llaman de Shinrin-yoku, que es básicamente pasar más tiempo en espacios verdes. Después, además de esto, deberíamos tener un sueño adecuado y tener un ciclo que sea aquel que es el normal en mamíferos diurnos como somos nosotros. ¿Qué significa esto? De una forma muy sencilla: que deberíamos despertarnos cuando hay luz, deberíamos exponernos a la luz y a la luz del sol, obviamente siempre evitando exceso de sol, como es obvio. Todo en exceso tiene efectos adversos. Y por la noche deberíamos no comer, no hacer actividad física, no exponernos a la luz y dormir. De una forma muy sencilla, esto es lo que deberíamos hacer como mamíferos diurnos que somos,
puesto que la invención de la luz eléctrica es algo muy reciente en nuestra historia evolutiva. Durante gran parte de nuestro tiempo en la Tierra, en cuanto a hominidios, nosotros por la noche teníamos muy poca luz y hoy podemos tener una luz casi tan intensa como la luz natural a cualquier hora del día gracias a la luz artificial. Y por ello es muy importante tener, en mi opinión, una sincronización circadiana y por ende un sueño adecuado. Después, además de esto, deberíamos también, como ya he comentado, tener una exposición solar que sea adecuada a nuestro tipo de piel, a la hora del día, a la latitud en que estamos y también a la estación del año en que estamos y a otras limitaciones que podamos tener. Algunas enfermedades pueden hacer con que tengamos más sensibilidad al sol. Por ejemplo, pacientes con lupus podrán tener que evitar la exposición al sol, pero de una forma general debíamos tener alguna exposición solar y eso nos garantizaría también un estado adecuado de vitamina D y quizás ya existe alguna evidencia en ese sentido, quizás también llevar a que nuestra microbiota sea más diversificada, que es algo que parece ser lo más adecuado. Esto es lo que yo puedo decir sobre la microbiota, teniendo en cuenta que, como tú has dicho muy bien, aún está este tema en pañales. Además de todo esto que he comentado, deberíamos también tener actividad física diaria. Este es algo que ya ha demostrado ser muy importante para nuestra salud y entre las varias alteraciones que produce, una de ellas es llevar a que tengamos una reducción de la inflamación. Además de esto, sabemos que la actividad física actúa también como un sincronizador de los ritmos circadianos y también parece tener un impacto en la microbiota. Sea como sea, la verdad es que tenemos varios ensayos clínicos demostrando que el ejercicio físico, que es una forma de actividad física controlada, organizada, con objetivo específico, ha llevado a una reducción de varios marcadores inflamatorios. Entonces, la evidencia para la actividad física, sea en la forma de ejercicio físico, sea en la forma de actividad física informal, en nuestra salud es al día de hoy prácticamente irrefutable. Y después a nivel nutricional, lo que deberíamos pensar sería cómo puedo prevenir o reducir o inhibir o incluso inducir la resolución de la inflamación. Y en ese sentido, a pesar que la dieta tiene que ser personalizada, como es obvio, pero tenemos varios estudios observacionales, pero también estudios de intervención demostrando que, por ejemplo, mayor ingesta de frutas y verduras podrán reducir marcadores de inflamación. Además de esto, estos alimentos son fuentes de varios micronutrientes, son fuentes también de lo que se llaman hidratos de carbono accesibles a la microbiota, o sea, tienen un efecto prebiótico y por ello pueden también tener un impacto en la microbiota y además son fuente también de varios fitoquímicos, como por ejemplo los polifenoles, entre otros, que podrán reducir o inhibir de forma directa o indirecta varias vías inflamatorias e incluso modular también nuestra respuesta antioxidante endógena. Además de esto, sabemos también que ácidos grasos de la familia omega 3, en especial EPA y DHA, podrán reducir varios biomarcadores inflamatorios, en parte porque inducen la resolución de la inflamación. Y tenemos también algo que no podemos olvidar, que son micronutrientes, como por ejemplo el magnesio, que en personas que tienen deficiencia de ese nutriente, que es el magnesio, la suplementación con magnesio ha llevado a una reducción de la proteína C reactiva. Pero aquí hablo de deficiencia de un nutriente y la corrección de la deficiencia, en este caso a través de un suplemento. Tenemos también otros ensayos clínicos con suplementos de vitamina C, de folato y de otros micronutrientes, llevando a una reducción de marcadores inflamatorios. Pero aquí no estoy diciendo que estos micronutrientes actúan como moléculas antiinflamatorias, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es que la deficiencia de estos micronutrientes
puede contribuir para la inflamación, y cuando corregimos a esa deficiencia, tenemos entonces un regreso a lo que sería la normalidad. Y es por ello que muchas veces cuando vemos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados por placebo, estudiando al efecto de la vitamina D, de la vitamina C, del zinc, del magnesio, o sea, el nutriente que sea, vemos resultados conflictivos, porque para realmente tenermos un efecto necesitamos de tener un estado nutricional que es inadecuado para ese nutriente. Entonces, los nutrientes no son fármacos. Los nutrientes, cuando alcanzan una determinada cantidad, que podrá ser para varios nutrientes y en varias condiciones significativamente superior a lo que es la dosis diaria recomendada, pero cuando alcanzamos la cantidad que es óptima, no tenemos un efecto por encima de esa cantidad que sea un efecto terapéutico, y en algunos casos puede incluso tener efectos adversos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Quien necesita de aumentar la ingesta de un determinado nutriente es aquella persona que tiene un estado nutricional de ese nutriente que es subóptimo. Esto es algo muy obvio, pero que frecuentemente se olvida, y por ello, si estamos dando a una persona un suplemento de vitamina D o de magnesio, pero la persona no lo necesita, es obvio que no vamos a tener un efecto relevante. Por otro lado, si tenemos una persona con una deficiencia severa de ese nutriente y le damos una dosis que es igual a la dosis que damos a una persona que no tiene deficiencia, pues también lo que podrá ocurrir es que no tengamos un efecto clínicamente relevante, puesto que necesitaríamos de una dosis más alta para corregir a esa deficiencia y durante más tiempo. Además de esto, deberíamos evitar ingerir aquellos alimentos que he comentado, alimentos procesados, ultraprocesados, fritos, y si queremos, por ejemplo, asar o cocinar a la brasa la carne o el pescado, para evitar la formación de estas moléculas proinflamatorias llamadas AGEs, Advanced Glycation End Products, o sea, productos finales de la glicación avanzada, podríamos marinar a la carne o al pescado en una solución ácida, o sea, con zumo de limón o vinagre, durante una hora antes de cocinar, puesto que eso ya ha demostrado reducir la formación de estas sustancias. Y en relación al exceso de sal, que es proinflamatorio, hay un estudio muy interesante. Obviamente necesitamos de más estudios, pero este estudio nos sugiere algo muy, muy interesante que ya se imaginaba, por ejemplo, por los estudios que existían sobre el efecto del sodio en el aumento de la presión arterial, que es un aumento de la ingesta de potasio. Manteniendo la misma ingesta de sodio, aumentando la ingesta de potasio, en este estudio se ha observado una neutralización de la respuesta inflamatoria inducida por el exceso de sodio. Entonces, quizás un aumento de la ingesta de potasio pudiera atenuar o incluso frenar completamente la respuesta inflamatoria inducida por el exceso de sal. Como tú siempre bien dices, debemos de evaluar antes de recomendar en cuanto a los suplementos. Y creo que hemos hablado del tema de la inflamación largo y tendido. Se podía adentrar muchísimo más, pero no sé si te gustaría dar algún mensaje que hayamos dejado en el tintero. Amigo, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que lo que nosotros hacemos a diario, o sea, nuestros hábitos, no es lo que hacemos de vez en cuando, pero lo que hacemos a diario es lo que realmente podrá determinar nuestra salud o podrá determinar nuestro riesgo de enfermedad, siendo obvio que existen obviamente factores que no conseguimos controlar, pero dentro de lo que conseguimos controlar, si realmente queremos lograr mejor salud, pues deberíamos tener más atención a nuestro estilo de vida, a lo que hacemos a diario, a nuestros hábitos, a nuestras rutinas. Eso es algo que yo creo ser muy importante. Entonces, nuestros rituales diarios es aquello que deberíamos cuidar cada vez más. Y eso pasa por evitar la contaminación, evitar el tabaco, encontrar estrategias para
gestionar mejor el estrés psicológico, tener un patrón de sueño adecuado, cuidar nuestros ritmos circadianos, tener actividad física, tener una dieta que sea adecuada. Obviamente va a ser distinta para una persona y para otra, no somos todos iguales, pero existen, como es obvio, algunas características que son similares. Yo he intentado hablar de algunas de ellas, pero esto no es algo que pueda ser aplicable a 100% de las personas. Por ejemplo, decimos a casi todo el mundo, cuando hablamos de nutrición, aumenta la ingesta de frutas y verduras, pero en algunas personas eso no es adecuado. Si la persona tiene ya hipercalemia, por ejemplo, el potasio aumentado, lo puedes matar al paciente. Si tiene sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, aumentas la ingesta de verduras y de frutas, estás aumentando la ingesta de los llamados FODMAPs, o sea, hidratos de carbono fermentables, y la persona podrá empeorar bastante de los síntomas que ya presenta. Y existen muchos otros ejemplos que podríamos utilizar, pero de una forma general, tener una dieta que sea constituida por alimentos mínimamente procesados, que nos aporte todos los micronutrientes que necesitamos, que nos aporten ácidos grasos de la familia omega 3, también fitoquímicos, que nos aporta obviamente cantidades adecuadas de los varios macronutrientes que necesitamos, que no sea hipercalórica, y deberíamos también tener cuidado con nuestra composición corporal, algo que no siempre tenemos en cuenta, pero la composición corporal no es algo solo estético, entonces deberíamos evitar la obesidad visceral y deberíamos tener una masa muscular adecuada. Y eso es algo que conseguimos gracias a un estilo de vida adecuado, que incluye una dieta adecuada, un sueño adecuado, gestionar bien el estrés y fundamentalmente ejercicio físico. Nada, amigo, siendo respetuoso con tu tiempo, siempre hago dos preguntas al final del podcast, y es que me recomiendes un libro. A mí me ha gustado mucho y sigo al día de hoy recomendando este libro que ya tiene más de 10 años, que es el libro de mi mentor que ya ha fallecido, Staffan Lindeberg, llamado Food and Western Disease. Y es un libro que yo creo ser muy interesante porque habla de varios factores relacionados, en este caso, con la nutrición, que podrían estar involucrados en varias enfermedades degenerativas crónicas, y habla también de varias poblaciones tradicionales que ya han sido estudiadas por varios médicos y antropólogos y que presentan biomarcadores de salud que son superiores a lo que encontramos en personas de países occidentales como los nuestros y que son aparentemente sanas. Es un libro que yo recomendaría, me gusta mucho, no habla de inflamación, pero es un libro que yo creo que puede ser muy interesante. ¿Y una persona que me recomendarías para venir aquí al podcast? Yo recomendaría a mi gran amigo y socio en SEAN, que es Fernando Mata, que es para mí mi gran referente en nutrición deportiva, pero que puede hablar de muchos otros temas. Fernando es alguien que le encanta estudiar, le encanta saber más. Sobre todo, es una persona que está constantemente leyendo, es licenciada en ciencias biológicas, al día de hoy también es dietista nutricionista, y a pesar que se dedica desde hace muchos años a la nutrición deportiva de una forma casi obsesiva, la verdad es que él le gusta leer sobre muchos otros temas y tenemos discusiones increíbles, y por ello creo que podrá ser una persona muy interesante para tu podcast. Y además de todo esto, yo soy obviamente, no soy neutro en decir esto, es una excelente persona, muy, muy majo. Totalmente. Sí, me pondré en contacto con él y hablaremos a ver si podemos centrarnos, porque también con Fernando es difícil quedar. Y nada, cuéntanos por dónde te puede encontrar la gente. Bueno, yo hago parte de SEAN, que es una empresa de formación que organiza varios cursos y eventos de nutrición en español. Y estoy en este proyecto juntamente con Fernando Mata y Antonio Ballesteros, que son mis socios. Entonces me podrán encontrar ahí en seangroup.com, me podrán encontrar en mi Instagram, Pedro Carrera Bastos, y también me podrán encontrar en Twitter, también es Pedro Carrera Bastos.
Estas son las dos redes sociales que al día de hoy estoy utilizando un poco más, a pesar que yo no las utilizo mucho, las debería utilizar más, me dicen, pero no me da la vida y entonces no siempre voy ahí. Pero utilizo esas redes y además de esto también soy coautor de algunas publicaciones sobre estilo de vida, nutrición y salud y más específicamente sobre inflamación. Entonces también me podrán encontrar, si queréis leer alguna cosa que yo haya escrito ahí en esas publicaciones, las podéis encontrar en PubMed. Pues nada, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Sabes lo que te admiro y el respeto que te tengo. Y gracias por acompañarme este ratito. Muchas gracias, amigo. La admiración es mutua. Muchísimas gracias por la invitación y te deseo mucho ánimo y mucha suerte con este magnífico proyecto que es tu podcast. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Everybody get your fucking hands up.